¿Alguna vez te has sentido que te obstaculizas a ti mismo en tu camino hacia el éxito, la paz y la prosperidad? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos, terminas saboteando tus propias metas y sueños? Claro, muchas veces ni lo sabes. La respuesta a este enigma podría estar profundamente enraizada en la psique humana. Te invito a explorar el autosabotaje, el amigo oculto difícil de abandonar, todo esto basándonos en las enseñanzas psicológicas de Carl Jung. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laberinto oscuro y complejo, lleno de caminos inexplorados y puertas cerradas. Este laberinto es tu mente inconsciente, donde reside una parte de ti denominada como la sombra. Es esa voz interior que susurra dudas cuando estás a punto de dar un gran paso, ese sentimiento inexplicable de ansiedad que surge justo cuando el éxito está al alcance de tu mano. Pero la sombra no es tu enemigo, aunque a menudo lo parezca. En realidad, es un aspecto oculto de tu ser, lleno de potencial no realizado y deseos reprimidos. El autosabotaje ocurre cuando ignoramos o negamos esta parte de nosotros mismos. Es el resultado de no escuchar ni integrar esa sombra en nuestra vida consciente. Por ejemplo, cada vez que te encuentras procrastinando, dudando de ti y de tus capacidades, o incluso tirando por la borda tus relaciones y oportunidades, estás experimentando el poder de tu sombra inconsciente sin reconocerla ni aceptarla. Este comportamiento afecta directamente a tu economía y vida financiera, ya que procrastinar y dudar de tus capacidades pueden hacerte perder oportunidades laborales o de inversión, impidiendo así el crecimiento de tus ahorros y tu libertad financiera. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de transformar este patrón de autosabotaje en una fuerza absolutamente incalculable en favor de tu crecimiento personal? ¿Y si explorar y entender tu sombra pudiera liberarte de las cadenas de la ansiedad, el miedo y la duda, permitiéndote vivir una vida más próspera y virtuosa? Las enseñanzas psicológicas nos abren las puertas a un mundo oculto dentro de nosotros mismos, un reino que se denomina la sombra. Esta esfera profunda y enigmática guarda aquellos aspectos de nuestra personalidad que por algún motivo hemos decidido reprimir de nuestra conciencia. Es fascinante, ¿no crees? La idea de que en las profundidades de nuestra psique existen elementos que, aunque rechazados, son esenciales a nuestro ser. La sombra no es simplemente una colección de defectos o inclinaciones negativas de nosotros, es mucho más compleja y diversa. Las enseñanzas psicológicas nos muestran que la sombra puede contener cualidades valiosas, incluso geniales, que hemos relegado al olvido por miedo, vergüenza o incomprensión. La pregunta entonces surge: ¿qué sucede cuando estos aspectos ocultos de nuestro ser empiezan a influir en nuestra vida consciente de manera que no reconocemos? La respuesta, aunque compleja, es reveladora. Nuestra conciencia, ese faro de racionalidad y lógica, se ve a menudo superada por la vastedad y profundidad del inconsciente. Solo imagina que estás navegando en un mar tranquilo, guiado solo por la luz de tu linterna. Lo que no ves es el vasto y oscuro océano bajo ti, lleno de corrientes y criaturas desconocidas que pueden, en cualquier momento, alterar tu curso sin previo aviso. Así funciona nuestra psique. La conciencia es solo la superficie de un océano mucho más grande y misterioso. Cuando esos motivos inconscientes impulsados por la sombra emergen, pueden hacerlo con una fuerza abrumadora, guiándonos por caminos que conscientemente jamás elegiríamos. Es aquí donde el autosabotaje se manifiesta. Una desconexión entre lo que aspiramos ser y hacer conscientemente y las fuerzas subterráneas que nos impulsan en direcciones opuestas. Esta mezcla interna es el alimento para una mente llena de frustración, profunda y persistente, lo que puede llevarte a tomar decisiones financieras impulsivas
o evitar tomar riesgos calculados que podrían beneficiar tus finanzas a largo plazo. Consideremos el ejemplo de una persona que, a pesar de poseer un talento y una pasión evidentes por el arte, elige una carrera en finanzas por presión familiar o por la percepción de una mayor seguridad económica. Aquí, la sombra guarda el verdadero deseo del individuo, su amor por el arte, relegado al inconsciente. La decisión consciente, aunque racional en la superficie, es en realidad una forma de autosabotaje, pues niega una parte fundamental del ser del individuo. Este tipo de conflicto interno no resuelto puede manifestarse en insatisfacción crónica, ansiedad e incluso en trastornos físicos y emocionales. En términos financieros, este conflicto puede resultar en una carrera insatisfactoria que limita el crecimiento económico personal y profesional, llevando a una vida de gastos impulsivos como forma de compensar la frustración. Lo sorprendente y, a la vez, esperanzador es que estos elementos inconscientes, aunque ocultos, no son inaccesibles. Las enseñanzas psicológicas nos desafían a enfrentar nuestra sombra, a reconocer y aceptar esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o ignorado. Este proceso de reconocimiento y aceptación no es meramente un ejercicio de introspección, es un acto de valor. Requiere la disposición a enfrentar aquello que nos asusta de nosotros mismos, a integrar en nuestra personalidad consciente lo que hemos considerado inaceptable o indigno. La integración de la sombra es, en esencia, un camino hacia la autenticidad y la integridad personal. Las enseñanzas psicológicas creen que una de las claves para superar este tipo de problemas es a través de la integración de la sombra. Veamos cómo tratar el autosabotaje mediante la integración de la sombra. La sombra se forma en la infancia, cuando empezamos a aprender lo que es aceptable y lo que no lo es. Los aspectos de nuestra personalidad que no son aprobados por nuestro entorno se reprimen y pasan a formar parte de nuestra sombra. Estos aspectos reprimidos no desaparecen. En cambio, se manifiestan en formas inconscientes, a menudo causándonos problemas. Técnicas para integrar la sombra. 1. Autoobservación y reflexión. El primer paso es la autoobservación. Debes comenzar a observarte a ti mismo y reconocer cuándo estás experimentando emociones negativas o comportamientos autodestructivos. Mantén un diario donde registres estos momentos. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué situación provocó esta reacción? Este proceso de escritura puede ser muy revelador, porque al plasmar tus pensamientos en papel, puedes ver patrones que antes eran invisibles. Por ejemplo, supongamos que cada vez que tienes una presentación importante en el trabajo, te sientes paralizado por la ansiedad. Anota tus pensamientos y sentimientos antes, durante y después de la presentación. Con el tiempo, podrías notar que la ansiedad está vinculada a un miedo profundo al juicio de los demás, un aspecto de tu sombra que proviene de experiencias pasadas de rechazo o crítica. Este reconocimiento puede ayudarte a superar el miedo al fracaso y tomar decisiones financieras más audaces y estratégicas, mejorando así tu bienestar económico. 2. Aceptación. Una vez que identifiques estos aspectos de tu sombra, es crucial aceptarlos sin juzgarlos. Reconocer que todos tenemos una sombra y que no es algo de lo que avergonzarse es fundamental. La aceptación te permite ver estos aspectos como parte de ti mismo, no como enemigos a combatir. Recuerda que aceptar no significa resignarse, sino comprender y aprender de uno mismo. Piensa en ello como en conocer a un viejo amigo. Tal vez no te guste todo sobre esa persona, pero al aceptarla completamente, puedes tener una relación más armoniosa. Lo mismo aplica a tu sombra. Cuando aceptas tus miedos, inseguridades y deseos reprimidos,
puedes empezar a trabajar con ellos de manera más constructiva. Esto puede traducirse en una mejor gestión de tus finanzas, ya que aceptar tus debilidades te permitirá buscar ayuda profesional y educarte financieramente para tomar mejores decisiones. Pregunta a tu sombra qué necesita, por qué actúa de cierta manera y escucha las respuestas que surgen. Imagina, por ejemplo, que estás lidiando con un sentimiento de ira que surge en situaciones específicas. Escribe una carta a tu ira. Querida ira, ¿por qué apareces en momentos como este? ¿Qué es lo que realmente quieres decirme? Luego, escribe una respuesta desde la perspectiva de la ira. Puede que descubras que la ira está ahí para protegerte de sentirte vulnerable o de ser herido nuevamente. Este tipo de diálogo puede revelarte aspectos profundos de ti mismo y ayudarte a integrar esas emociones de manera más saludable. En términos financieros, este proceso puede ayudarte a entender tus impulsos de gasto y a tomar control sobre ellos, mejorando así tu capacidad de ahorro. 4. Trabajo con sueños. Los sueños son una vía directa al inconsciente. Mantén un diario de sueños y anota todo lo que recuerdes. Busca patrones o símbolos recurrentes que puedan representar aspectos de tu sombra. Reflexiona sobre estos símbolos y lo que podrían estar diciéndote acerca de tus miedos y deseos reprimidos. Supongamos que tienes sueños recurrentes sobre estar perdido en un lugar oscuro. Este símbolo podría representar un miedo profundo a lo desconocido o una sensación de falta de dirección en tu vida. Reflexiona sobre estos sueños y cómo se relacionan con tus experiencias diarias. Puede ser útil hablar de tus sueños con un terapeuta o alguien de confianza que pueda ofrecerte una perspectiva objetiva. Comprender estos patrones puede ayudarte a superar el miedo a lo desconocido y tomar decisiones financieras más informadas y valientes, promoviendo así tu estabilidad económica. 5. Creatividad y expresión artística. La expresión creativa puede ser una manera efectiva de integrar la sombra. Pinta, escribe, dibuja o utiliza cualquier medio artístico que te atraiga para expresar esas partes de ti mismo que normalmente reprimes. Este proceso puede revelar mucho sobre tu sombra y ayudarte a integrarla de manera saludable. Por ejemplo, si te sientes atrapado en un ciclo de negatividad, intenta pintar o dibujar tus sentimientos. No necesitas ser un artista profesional. Lo importante es el proceso de expresión. A través del arte, puedes externalizar tus emociones y verlas desde una nueva perspectiva. Puede que descubras patrones o temas que antes no habías notado, lo que te ayudará a comprender mejor y a integrar esos aspectos de tu sombra. Esta integración puede llevar a una mayor claridad mental y emocional, lo que a su vez puede reflejarse en una mejor planificación financiera y en la toma de decisiones económicas más acertadas. La integración de la sombra es un viaje profundo y personal. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con paciencia y práctica puedes reducir significativamente el autosabotaje. Recuerda que la clave está en la aceptación y en ver la sombra como una parte de ti mismo que necesita ser comprendida y no rechazada. Al hacerlo, te liberarás de muchas de las cadenas invisibles que te impiden avanzar y podrás vivir una vida más plena y auténtica. Este proceso de integración no solo mitiga el autosabotaje, sino que también enriquece nuestra vida, otorgándonos un sentido de plenitud y coherencia interna. La concepción de la sombra desafía nuestra comprensión tradicional de la psique humana. No es simplemente el reservorio de todo lo que consideramos negativo o indeseable en nosotros mismos. Es mucho más que eso. Es un vasto almacén de potencial no realizado, de talentos no reconocidos, de verdades no dichas y de heridas no sanadas. Este concepto nos invita a reconsiderar lo que entendemos por autosabotaje y cómo lo enfrentamos. La sombra, entonces,
se convierte en una especie de recipiente psicológico. No es un enemigo, aunque a menudo lo percibimos así. Es, en realidad, una parte esencial de nuestro ser que contiene tanto la semilla de nuestros mayores miedos como la de nuestro más grande potencial. Es un error común ver la sombra únicamente como una fuente de problemas o un conjunto de aspectos personales que deben ser eliminados o reprimidos para alcanzar la salud mental o la virtud. Esta visión simplista ignora la complejidad de la psique humana y la riqueza que la sombra puede aportar a nuestra vida si se le entiende y se le integra adecuadamente. La integración de la sombra no significa ceder ante impulsos negativos, sino reconocer que estos aspectos oscuros de nosotros mismos tienen su origen en necesidades, heridas, deseos y potenciales que han sido ignorados o malentendidos. Por ejemplo, detrás de un impulso de ira reprimido, puede haber una necesidad no satisfecha de respeto o de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Un deseo de evasión puede esconder un miedo profundo al fracaso o al rechazo, que a su vez puede tener sus raíces en experiencias tempranas de crítica o humillación. Al explorar estos aspectos de la sombra, no solo descubrimos las causas subyacentes de nuestros comportamientos autodestructivos, sino que también encontramos pistas sobre lo que realmente valoramos, lo que necesitamos para sentirnos realizados y cómo podemos construir una vida más auténtica y satisfactoria. Este autoconocimiento puede ser fundamental para desarrollar una relación más saludable con el dinero, permitiéndote gestionar mejor tus finanzas personales y tomar decisiones que te acerquen a la libertad financiera. La integración de la sombra es, por tanto, un proceso de reencuentro con nosotros mismos, de redescubrimiento de nuestras capacidades, deseos y necesidades olvidadas o negadas. Es un camino hacia la reintegración de nuestra personalidad, donde los aspectos rechazados de nosotros mismos se vuelven accesibles y pueden ser transformados en fuentes de fuerza, creatividad y sabiduría. Este proceso requiere coraje, honestidad y una disposición a enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. No es un camino fácil, ya que implica confrontar aspectos de nosotros mismos que pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar. Pero es precisamente este acto de valentía y de honestidad con uno mismo el que abre la puerta a una transformación profunda. Al integrar la sombra, nos liberamos de las cadenas del autosabotaje. Dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos y conflictos internos y comenzamos a vivir de una manera más coherente y auténtica. La sombra, lejos de ser un enemigo, se revela como una guía hacia nuestra totalidad, un mapa que nos muestra dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir para alcanzar una mayor plenitud y satisfacción en nuestra vida. El autosabotaje, esa inclinación misteriosa y a menudo frustrante hacia la autodestrucción o el fracaso, es un fenómeno complejo y multifacético que puede arraigarse profundamente en la psique humana. No es simplemente una serie de decisiones desafortunadas o un azar del destino. Es una manifestación de un conflicto interno más profundo, una lucha entre lo que conscientemente aspiramos ser y las fuerzas ocultas que residen en nuestra sombra. Consideremos, por ejemplo, a una persona que tiene todo el potencial para alcanzar sus metas y sueños. Esta persona puede ser brillante, talentosa y capaz, con todas las herramientas a su disposición para lograr un éxito significativo. Sin embargo, se encuentra una y otra vez saboteando sus propios esfuerzos, ya sea procrastinando, tomando decisiones que claramente van en contra de sus intereses a largo plazo, o incluso abandonando proyectos justo cuando están a punto de fructificar. ¿Por qué alguien actuaría en contra de sus propios deseos y objetivos? La respuesta yace en la sombra, ese aspecto de nosotros mismos que evitamos, ignoramos o reprimimos. La sombra no es solo un depósito de traumas, miedos o deseos inadmisibles. Es también una fuente de gran energía psíquica y potencial. Cuando esta parte de nosotros se mantiene sin reconocer y sin integrar, puede influir en nuestras acciones de maneras que no comprendemos plenamente,
llevándonos a comportamientos autodestructivos o autolimitantes. La psicología nos ofrece una lente única a través de la cual podemos examinar y entender el autosabotaje. Nos muestra que estos comportamientos no son simplemente errores o debilidades personales, sino manifestaciones de un conflicto interno más profundo. Este conflicto surge cuando hay una discrepancia entre nuestra conciencia, lo que creemos y deseamos conscientemente, y nuestro inconsciente, donde reside la sombra con todos sus contenidos reprimidos. La clave para superar el autosabotaje, entonces, no es simplemente cambiar nuestros comportamientos en la superficie, sino explorar y entender las raíces profundas de estos patrones en nuestro inconsciente. Es aquí donde la integración de la sombra se convierte en una herramienta poderosa y transformadora. Al enfrentar y reconocer nuestra sombra, comenzamos a desentrañar los miedos, deseos y heridas que han impulsado nuestros comportamientos autodestructivos. Este proceso de integración no es sencillo ni rápido. Requiere una introspección honesta, una disposición a confrontar aspectos de nosotros mismos que pueden ser incómodos o dolorosos, y una voluntad de aceptar y reconciliar estas partes con nuestra identidad consciente. La integración de la sombra es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad y compasión, entender las fuerzas que nos han llevado a sabotear nuestros propios esfuerzos y comenzar a transformar esos patrones en fuentes de fuerza y creatividad. Es un proceso que libera una enorme cantidad de energía psíquica previamente atrapada en conflictos internos, permitiéndonos vivir de manera más plena y auténtica. El autosabotaje, cuando se examina a través del prisma de la teoría de la sombra, se revela como una oportunidad para una profunda transformación personal. No es simplemente un obstáculo que debemos superar, sino una señal de aspectos de nuestra psique que necesitan ser reconocidos y sanados. Al embarcarnos en el camino de la integración de la sombra, no solo mitigamos los efectos del autosabotaje, sino que también desbloqueamos un potencial inmenso para la creatividad, el crecimiento y la autenticidad. Este camino hacia la integración de la sombra, aunque desafiante, ofrece una transformación profunda y duradera. Al enfrentar y reconocer nuestras partes rechazadas, comenzamos a vernos a nosotros mismos con mayor claridad y honestidad. La sombra, al ser integrada, deja de ser una fuente de sabotaje y se convierte en una fuente de poder y autenticidad. La integración de la sombra es fundamental para liberarnos del autosabotaje y alcanzar una vida plena y auténtica. Al explorar y aceptar estos aspectos ocultos de nuestra psique, no solo mitigamos los impulsos autodestructivos, sino que también descubrimos un vasto potencial para la creatividad y el crecimiento personal. Este viaje hacia el reconocimiento y la reconciliación con nuestra sombra, aunque desafiante, nos permite vivir con mayor integridad y autenticidad. Nos invita a enfrentar nuestros miedos, abrazar nuestra complejidad y transformar nuestras debilidades en fuentes de fortaleza. En última instancia, al integrar nuestra sombra, encontramos la llave para crear una vida más rica y significativa, llena de propósito y satisfacción. Con esto concluimos nuestro viaje de exploración en el camino hacia la sincronización con nuestra sombra y la lucha contra el autosabotaje. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Eres una de las pocas personas con la capacidad de mantener su atención firmemente en la búsqueda de su mejora y bienestar personal. Para demostrarlo, comenta paz mental. Esto ha sido una reflexión sobre la vida. Gracias por ver. Te invitamos a seguir explorando temas tan introspectivos e interesantes como este en los videos que te aparecen aquí. Seguro te encantarán. Hasta la próxima.